Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es marzo 29 del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año vamos a ir a la epístola de San Pablo a los Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Esta es la llamada epístola del gozo, la carta del amigo a los amigos, una carta cercana, una carta llena de esperanza, de desafío, de un hombre que está en medio de la prisión, en medio de la aflicción, pero que como él mismo dice, esas cadenas y esas rejas no están limitando de ninguna manera la libertad y la victoria que el Señor le ha concedido, donde nos corrobora que la bendición no es una condición en la que estemos, sino la buena relación que podamos tener tanto con el Señor como con nuestro prójimo. Es una epístola que genera mucha esperanza, que o pone delante de nosotros un gran desafío a creer, a confiar, a entregar nuestro corazón. Y el capítulo 2 precisamente es un desafío muy contundente a una vida, en una vida que va a traer para nosotros la experiencia constante de caminar en el Espíritu y de poder vivir, como dice el mismo apóstol Pablo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. El capítulo 1 concluíamos que Pablo entiende que hay algo que él desea, él anhela, y él anhela tanto estar con Cristo, que incluso dice, mi deseo es partir con Cristo, mi deseo es estar eternamente con Cristo. Pero si aún estoy aquí, ¿sí? Considera y entiende que su vida está en las manos del Señor, que del Señor son sus tiempos, y dice, pero si debo permanecer aquí, entonces es con un propósito. Yo simplemente no puedo vivir esperando el momento en que me vaya a la eternidad, sino que si estoy acá, debo cumplir un papel, debo cumplir un propósito, y ese propósito debe redundar en la evangelización, debe redundar en que el nombre del Señor sea conocido, debe redundar en la salvación de otras personas, debe redundar en glorificar al Señor. Y así concluye el capítulo 1, ¿sí? Por eso dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y aunque estoy en estrecho, pues tengo que entender el tiempo en el que estoy. Y en este tiempo en el que estoy en esta tierra, que estoy en este mundo y estoy vivo, defino, y como veíamos ayer, como Pablo a través de las cartas, son 132 veces en que manifiesta su vida en Cristo. Así que cuando entramos al capítulo 2, nos va a hacer como un inicio de un cuestionario, ¿sí? Haciéndonos como unas preguntas, y si estas preguntas tienen una respuesta positiva, también nos va a poner delante de nosotros un desafío para que podamos vivir conforme a ese plan que el Señor tiene para nosotros cada día. En verdad que el cristianismo y nuestra manera de practicar nuestra fe debe trascender mucho más allá de la conveniencia. No nos podemos quedar en buscar al Señor para que alivie nuestras dificultades, para que sane nuestras dolencias, para que nos ayude en nuestras necesidades. No, tenemos que trascender y debemos entender que el Creador, el Salvador, el Eterno, el Todopoderoso, pues es el que nos eligió para que nosotros nos sujetemos a Él, para que nosotros le adoremos, para que nosotros le obedezcamos. Nosotros no lo escogimos. Claro que hay ideas filosóficas que asumen que Dios es creado por la necesidad del hombre, y no faltaba más que esta actitud tan altiva de que siendo unos simples mortales, de que siendo vulnerables y frágiles, pretendamos haber creado al Señor. Él nos creó, Él nos escogió, y si Él nos llamó, nos creó, nos escogió, pues somos nosotros los que debemos sujetarnos a su voluntad. Pablo entonces empieza el capítulo 2, pues
En esencia no era el capítulo 2, él escribió una carta, ¿sí? Una carta seguida. Tiempo después seguramente es que se le asignan capítulos y versículos para facilitar nuestra lectura. Pablo está haciendo un discurso de corrido y, o sea, continúa su discurso, pero aquí empieza y dice, por tanto, o sea, ¿qué hemos acabado de concluir? La vida, si voy a vivir en Cristo. Entonces dice, y pregunta algo, hace como un cuestionario, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Él le pregunta a los filipenses, bueno, ¿hay alguna consolación en Cristo? La palabra consolación, que es traducida acá, viene del parácletos, paráclesis, que implica la ayuda y la compañía. O sea, ¿experimentas alguna compañía en Cristo? ¿Experimentas alguna ayuda de Cristo? O sea, ¿usted en algún momento ha experimentado que el Señor le acompaña? ¿En algún momento ha experimentado que el Señor le ayuda? Entonces, como que chulee su respuesta, sí o no. Luego pregunta, ¿algún consuelo de amor? Y esta palabra consuelo, para mitión, me pareció muy conmovedora porque dice acciones reconfortantes. O sea, ¿ha habido alguna acción reconfortante del amor del Señor? Ha traído alivio, implica como cierto alivio. ¿Ha habido alivio en tu vida, en el amor del Señor? Entonces, si podemos ir contestando sí, sí, vamos siguiendo, sigamos con el cuestionario. Luego pregunta, ¿alguna comunión del Espíritu? Esta palabra koinonía, eh, eh, koine, koine quiere decir común, ¿sí? Koine quiere decir común, por eso a la lengua antigua del griego se le decía griego koine, porque era el griego común que utilizaban entre el pueblo. Y de allí, pues se va a desprender, o también viene la palabra koinonía, que implica vivir en común con o compartido en común. O sea, si yo tengo alguna comunión del Espíritu, es mi vida es común a la del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, el sentir del Espíritu es común a mí. Ahí es donde ya el cuestionario se puede empezar a complicar un poquito, porque yo creo que todos en algún momento hemos sido ayudados, acompañados por el Señor. Todos en algún momento hemos experimentado acciones reconfortantes que traen alivio de parte del Señor, pero este ya depende más de nosotros. Estamos viviendo en común con el Espíritu, estamos sujetos al Espíritu, nosotros nos dirigimos por el Espíritu, nosotros pedimos que el Espíritu Santo nos ciña, que el Espíritu Santo tome el control, nos sujetamos al Espíritu, es la respuesta que cada uno dará. Luego pregunta o dice Pablo, ¿hay algún afecto fraternal? Si algún afecto entrañable, ese afecto entrañable, esa palabra entrañable implica algo así como desde las vísceras, desde la profundidad, o sea, hay conmoción interna de afecto hacia el ser humano. A mí hay algo que estamos viendo, pues seguramente en los últimos tiempos por los medios de comunicación, pero creería que ha existido a través de toda la historia de la vida, de la humanidad, y es esa crueldad. Lo contrario al afecto entrañable, al afecto fraternal, es la crueldad. Es como no medir el dolor del otro. Es como si no importara el dolor del otro. Simplemente le voy a infringir todo el dolor y el sufrimiento posible. Esos son comportamientos casi animales y bestiales. Pero dice Pablo, ¿hay algún afecto entrañable? O sea, hay una conmoción interna por el otro, por la necesidad del otro. Y es más, cuando dice alguna misericordia, misericordia es conmoverse ante la dificultad del otro. Entonces, Pablo dice, primero hagas este autocuestionario, ¿sí? ¿Experimentas consolación en Cristo, su ayuda, su compañía? ¿Has experimentado el consuelo, las acciones y el reconfortantes y el alivio del efecto de su amor? ¿Tienes comunión con el Espíritu? ¿Vives en común con el Espíritu? ¿Compartes con el Espíritu?
¿Tienes afecto entrañable? ¿Te conmueves ante la dificultad del otro? Si la respuesta es sí, entonces dice el apóstol en el versículo 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Y ese unánimes es estar unidos en el alma. Y cuando Pablo está escribiendo esta petición a sus amados discípulos, no implica que nos anulemos pensando lo que otro piensa, ¿sí? No está diciendo alienémonos, ¿sí? No está diciendo usted aborte sus ideas, pensamientos y vamos a sentir lo que todos estamos sintiendo como si fuera, no sé, el comunismo, se me ocurre. O sea, todo es en plural y todo es fuimos, hicimos, vamos, hacemos. No, es el sentir, el parecer fruto que viene de la comunión del Espíritu. El Espíritu del Señor en el amor perfecto es el vínculo que también lo vimos en Efesios que nos permite a nosotros ser uno mismo. Entonces, él dice, bueno, vamos a sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unidos del alma, sintiendo una misma cosa, pero no porque alguien esté imponiendo, estoy hablando de alguien, ser humano, imponga el sentir, el parecer o las ideas, sino que cada uno fruto de compartir, de tener las cosas en común con el Espíritu, pues el Espíritu irá colocando en cada uno de nosotros un sentir y un parecer. Y cuando en el corazón de cada uno de nosotros es puesto ese sentir y ese parecer, ahí podemos decir que estaremos unánimes de una sola alma, unidos del alma, y podremos estar sintiendo la misma cosa. Esa debe ser la mejor experiencia que pueda tener una familia, un esposo, la esposa, los hijos. Imagínense que cada uno, viviendo lo que Pablo está cuestionando, consolación en amor, eh, experimentar consuelo, la compañía de Cristo, el alivio de las acciones del amor del Señor, el compartir en el Espíritu, el afecto entrañable, alguna misericordia, pues cada uno va a tener ese sentir del Espíritu, ¿sí? Miren, la coinonía tiene unos indicadores y tiene unas señales. Y pongamos el ejemplo de la familia. Cuando la esposa manifiesta, no sé, me gustaría hacer esto, y cuando lo manifiesta, seguramente el esposo, los hijos dicen, sí, ve, yo estaba pensando lo mismo, ¿sí? Esos sentires que glorifican al Señor y que benefician a la comunidad, pues viene como consecuencia de tener ese sentir en el espíritu, ¿sí? De no ni siquiera atreverme a pedir lo que yo quiero, sino de poner delante del Señor mi corazón dispuesto a entender lo que Él quiera. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cuándo quieres? Dirige mis pasos, dirige mis decisiones, dirige mis caminos, Señor, ¿sí? Y cada uno de nosotros que nos dejamos y que nos sujetamos al Espíritu, pues vamos a estar en un camino donde nos encontraremos con personas que determinan y deciden sujetarse a ese mismo camino. Luego Pablo nos va a dar algunos consejos en ese sentido y aconseja, no hagamos nada ni por contienda ni por vanagloria. Cuando hablamos de contienda es como por competencia, por demostrar, eh, y a veces en el cristianismo se da, ¿sí? Tuvimos un fracaso y voy a buscar al Señor y el Señor me va a ayudar y entonces les voy a demostrar que yo sí podía salir adelante. No, nosotros no podemos buscar al Señor ni siquiera para eso. Nosotros no tenemos que demostrarle a nadie la fe, no le tenemos que demostrarle a nadie la vida en victoria. Porque si yo no estoy buscando la gloria del Señor, sino mi propia gloria, mi propio beneficio, pues va a ser contraproducente esto que yo estoy buscando, porque no olvidemos también el celo del Señor. Y el Señor espera, como creador, como Dios omnipotente, pues Él espera que nosotros le demos la gloria y el honor a Él, no que nosotros nos apalanquemos en su poder para glorificarnos a nosotros mismos, sino que si Él se está manifestando, pues que nosotros con toda humildad
reconozcamos de que es la obra perfecta del Señor, ¿sí? Pues no podemos usurpar esa gloria, no podemos quitarle la gloria al Señor. Así que el apóstol San Pablo dice, bueno, no vamos a hacer nada por contienda ni vanagloria, más bien cómo vamos a hacer las cosas, hagámoslas con humildad, hagámoslas estimando a los demás como superiores y mirando incluso por los otros, o sea, no miremos solo por nosotros, dice el versículo 4, miremos por los demás. Este efecto de actuar con humildad, de considerar a los demás como superiores y de mirar por las necesidades de los otros, en verdad que nos abre muchísimas puertas. La gente sabe cuando en verdad hay interés en ellas. No interés de lo que ellas nos puedan dar, no, interés en su bienestar. Algo que nos enamora de Cristo es eso, de que el Señor tiene un interés genuino en nuestro bienestar. Él en verdad anhela bendecirnos, anhela darnos lo que, por lo cual Él murió, una vida en libertad, una vida en victoria, una vida plena, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, una vida abundante, es lo que Él tiene para nosotros. Y de lo recibido de sus manos, no solo de darle al Señor, sino de yo compartir generosamente con otros. Y cuando yo no estoy, es que eh, pues uno percibe cuando alguien se quiere relacionar con nosotros solo como aprovechándose, cómo se beneficia a nosotros. Hay gente que solo nos busca cuando nos necesita, ¿sí? Hay gente que solo nos busca cuando quiere algo de nosotros, pero nunca se acuerda de qué necesidad podemos tener nosotros. Y esa sensación no es muy agradable, pero qué agradable entonces, pues que si hay cosas que a nosotros no nos gusta, y la Biblia también lo dice, lo que no nos gusta que nos hagan, o más bien, el bien, lo dices así, el bien que nosotros procuremos por los otros, el Señor lo procurará para cada uno de nosotros también. Así que miremos por los demás, ¿sí? Miremos un poco más allá, tengamos ese sentir que hubo en el Señor. Más adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. ¿Cuál es el sentir? Uno, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no estimemos nada. No sé, es que soy un profesional, es que soy el jefe, soy el dueño, es que soy el empresario, es que, no sé, yo soy el maestro, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el marido, yo soy la mujer. No, dice, él no estimó que era igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ¿qué más podríamos estimar nosotros más de lo que el Señor estimó? Y no se aferró, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, ¿sí? Esto que está hablando Pablo lo podemos ver en lo que cuenta Juan 13, cuando el Señor estaba en la Santa Cena, en la última cena. Dice que él se despojó, se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Se despojó. ¿De qué se despojó? De su deidad, de su grandeza. Se despojó de su lugar. Se humilló. Y dice más adelante, y incluso se hizo obediente, que este sea nuestro sentir, que no nos aferremos a nada, que no nos pongamos en una postura orgullosa, altiva ni soberbia, sino que con humildad nos despojemos. ¿Para qué? Para hacernos obedientes al Señor. ¿Sí? Eh, hay algo, hay algo que nosotros no podemos dejar de ser nunca, así crezcamos y es ser hijos. Y el hijo debería ser siempre debería acatar siempre el buen consejo de sus padres y nosotros debemos tener esa disposición a nuestro Señor como nuestro Padre de obedecer. ¿Pero cuándo? Para poder obedecer, que es necesario no aferrarnos a nada que nos genere un obstáculo y despojarnos del orgullo, de la insensatez, de la necedad, de la terquedad, para que podamos obedecer con libertad al Señor. Luego, ¿qué dice el versículo 8? Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También hubo una recompensa, ¿sí? Yo no me apego, yo me despojo, yo te obedezco, Señor. Hay una recompensa. El que obedece nunca se equivoca. El que obedece al Señor nunca se equivoca. Y la recompensa, obvio que es en la eternidad, pero estén seguros que también aquí va a estar la recompensa. Más adelante entonces nos termina llamando o a nosotros también el apóstol Pablo diciendo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Las buenas dádivas proceden del Señor. Todas las buenas intenciones que tengamos proceden del Señor. Dejemos, cuidemos la salvación, dice, y permitamos que el sentir que el Señor coloca en nosotros, pues lo ejecutemos. Cuando usted tenga un buen pensamiento de alguien, no sé, hoy pensó en un tío, y hoy pensó en llamar a ese tío, hágalo, ¿sí? Hoy está orando y se le pasó por la cabeza orar por un amigo de la infancia, hágalo. Usted no se alcanza a imaginar ese sentir y ese parecer que trae el Señor, ese querer y ese hacer que trae el Señor, que es de su perfecta voluntad, cuántos efectos no traerán. Intuya, agudice la intuición del Espíritu para que perciba lo que el Señor quiere y tiene para usted cada día. Y en esa dirección, o sea, no apaguemos el espíritu descartando lo que viene el espíritu. Y un ejercicio que yo hago, a mí, yo creo que todas las buenas dádivas proceden del Señor. Y todo lo que sea bueno, que esté seguro a la luz de la Escritura, que glorifica al Señor, viene del Señor. Si a mí viene un sentir de, no sé, busque a Pepito y evangelícelo, ¿ustedes creen que eso viene del Señor o viene del diablo? Tiene que venir del Señor. Si fuera del diablo sería, busque a Pepito y cóbrele lo que le debe hace 20 años, pero hágaselo pagar. Eso viene de otra fuente. Entonces, si el Señor coloca en mí el querer y el hacer por su buena voluntad, obedezcamos, ¿sí? Sigamos su dirección, no apaguemos el efecto del Espíritu en nosotros, agudicemos y preparémonos cada día para obedecer y nos vamos a dar cuenta esa dinámica tan extraordinaria de caminar en el Espíritu. Llamar, atender, servir, amar, perdonar, hacer actos que glorifiquen el nombre del Señor. Dice el versículo 14, háganlo todos sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Nuestras palabras, expresiones no pueden ser las mismas de nuestro entorno. Nosotros no podemos tener la misma actitud que tiene nuestro entorno. Así aparentemos ser como medio atontados, seguramente. Pero ¿cuánto no hablaron del Señor? Y ténganlo presente, el ser cristiano y seguir a Jesucristo implica que lo que le hicieron a Él, dijeron contra Él, pues nos tendrá que ser dicho y tendrán que estar en contra de nosotros. Los apóstoles se sentían felices pudiendo llevar las marcas del sufrimiento de Cristo sobre Él, y no sufrimiento como consecuencia del pecado, sino sufrimiento a causa de la verdad, que es muy diferente. Así que sigamos el consejo. Al final va a decir el versículo 16, asidos de la palabra, dice así, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice San Pablo. Así que oremos, vamos a darle gracias al Señor
presentándole este día y pidiéndole así que en nosotros esté su sentir, que no esté más el sentir de este mundo, el sentir que desconsuela, que desanima, que frustra, que preocupa, que asusta. Nosotros no podemos dejarnos contagiar por el sentir y el parecer de esta sociedad. Tiene que estar el sentir y el parecer del Señor. Y en el Señor siempre, siempre estará viendo la victoria, siempre estará viendo las posibilidades. Vamos a orar entonces y a darle gracias al Señor. Tómame de tu mano, Señor, y no me sueltes, te lo suplico en este día. Tómame de tu mano, Señor, y guíame, por favor, por el camino de la verdad. Tómame de tu mano, Señor, y ampárame. Tómame de tu mano, Señor, y reconforta mi alma. Por favor, tómame, Señor, como el niño que necesita ser guiado, orientado, protegido de su Padre. Con humildad vengo delante de ti, mi Señor, a pedirte que me acerques a ti, que me enseñes, me ayudes a vivir en común contigo, a disfrutar de tu ayuda, de tu compañía, a experimentar el alivio de tus acciones reconfortantes de amor, Señor, y a ser conmovido en mi interior con tu misericordia. Permíteme hoy, Señor, no estimar el ser igual a nada, y más bien que yo me despoje de todo peso y pecado, como dice el libro de Hebreos, para que con una carga ligera pueda seguir y caminar en pos de ti. Ayúdame a ser obediente a tu palabra, Señor, a confiar que cada palabra que yo obedezco, Señor, de tu boca, glorificará tu nombre, Señor, pero será mi bendición. Yo te pido que me ayudes y me enseñes a ocuparme de mi salvación, haciendo las cosas para ti, sin murmuraciones, sin contiendas, con humildad, valorando a los demás, valorando a las personas que nos rodean, pero también apartándome del necio y del insensato. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano de poder sobre cada persona que escucha esta meditación. Y te pido que por el poder de tu palabra, Señor, experimenten libertad y sanidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que tiene autoridad en los cielos y la tierra, Señor. Yo te pido que reprendas el devorador en cada hijo e hija, Señor, aquí presentes. Y te suplico que tu mano de sanidad traiga restauración, sanidad y libertad. Que seas tú rompiendo cadenas, quitando yugos, Señor, pero también trayendo sanidad y libertad. Que tu pueblo, Señor, sobre el cual tu nombre se invoca, experimente la luz de tu verdad y la guía de tu espíritu. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.